En este video vamos a adentrarnos en la historia de la educación, explorando su concepto, los factores que la han impulsado y las etapas que han marcado su desarrollo a lo largo del tiempo. Analizaremos cómo la educación ha evolucionado junto a la humanidad, desde sus raíces más antiguas hasta las bases teóricas y pedagógicas que siguen influyendo en el presente. Historia de la educación. Concepto. La historia de la educación es mucho más que una simple cronología de hechos. Forma parte de la historia de la cultura y, en consecuencia, de la historia universal de la humanidad. Para nosotros, sin embargo, la historia es, ante todo, el estudio de la realidad humana a lo largo del tiempo. Y no debemos verla únicamente como algo del pasado, porque también el presente le pertenece, como si se tratara de un corte o sección dentro del desarrollo de la vida humana. Si la educación tiene su propia historia, también la tiene su fundamento teórico y científico. La pedagogía. La historia de la pedagogía estudia cómo se han desarrollado las ideas e ideales educativos, cómo han evolucionado las teorías pedagógicas y qué personalidades marcaron una huella profunda en la educación. La pedagogía, como disciplina, se vincula estrechamente con las ciencias del espíritu. Y aunque la historia de estas ciencias es relativamente reciente, su raíz se encuentra en la reflexión filosófica del mundo antiguo. Por eso, mientras la historia de la educación comienza con la vida misma del hombre y de la sociedad, la historia de la pedagogía surge con el pensamiento griego, con las preguntas de Sócrates, las ideas de Platón y la tradición filosófica que sembró los primeros fundamentos de lo que hoy entendemos como ciencia de la educación. De esta manera, comprender la historia de la educación y de la pedagogía es, en realidad, adentrarnos en la esencia de lo humano, en cómo hemos aprendido, enseñado y soñado con formar mejores sociedades a lo largo de los siglos. Factores de la historia de la educación. Cuando hablamos de los factores que influyen en la historia de la educación, nos referimos a todos aquellos elementos que han condicionado su desarrollo: el contexto social, político, económico, cultural y religioso de cada época. La manera en que una sociedad produce su riqueza, organiza el poder, transmite sus creencias y construye su cultura ha determinado siempre cómo, a quién y para qué se educa. Estos factores en conjunto explican por qué la educación no es igual en todas las sociedades ni en todos los tiempos. El factor del carácter de la cultura. El carácter de la cultura es uno de los factores más decisivos en la historia de la educación. La cultura define los valores, creencias, costumbres y formas de vida de un pueblo, y a partir de ellas se establecen los contenidos y métodos educativos. No se educa de la misma manera en una sociedad agrícola que en una industrial, ni en una cultura religiosa que en una secular. La educación, en este sentido, es un reflejo vivo de la cultura en la que nace, y evoluciona al mismo ritmo en que lo hace la propia sociedad. El factor de la estructura social. La estructura social también ha influido profundamente en la historia de la educación. Cada sociedad organiza a sus individuos en clases, grupos o estamentos, y esa organización determina quién tiene acceso a la enseñanza, qué tipo de educación recibe y con qué propósito. En la antigüedad, por ejemplo, la educación estaba reservada a las élites políticas o religiosas, mientras que en otros momentos históricos surgieron modelos más inclusivos que buscaban llegar a sectores populares. Así, la forma en que una sociedad distribuye el poder y las oportunidades se refleja directamente en su sistema educativo. El factor de la orientación política. La orientación política es otro factor determinante en la historia de la educación. Todo sistema educativo responde, en mayor o menor medida, a los intereses del poder político de su tiempo. Los gobiernos y estados deciden los fines de la educación, los contenidos que se enseñan y la forma en que se organiza la instrucción. En algunos casos, la educación ha sido utilizada como medio de control ideológico, mientras que en otros se ha promovido como herramienta de libertad, ciudadanía y progreso social. De esta manera, la política define no solo el acceso a la educación, sino también la visión de sociedad que se busca construir a través de ella. El factor de la vida económica. La vida económica de cada sociedad ha marcado profundamente la evolución de la educación. El tipo de producción, el nivel de desarrollo material y las necesidades laborales determinan las formas de enseñanza y los conocimientos que se consideran útiles.
En las sociedades agrícolas, por ejemplo, la educación estaba orientada a transmitir técnicas de cultivo y oficios prácticos, mientras que con la industrialización surgió la necesidad de una instrucción más técnica y especializada. Hoy en día, en la era digital y del conocimiento, la economía impulsa una educación enfocada en la innovación, la tecnología y la competitividad global. Así, la vida económica no solo condiciona los recursos destinados a la educación, sino también sus objetivos y prioridades. El factor de los ideales de educación. Los ideales de educación representan los objetivos y aspiraciones que una sociedad busca alcanzar a través del proceso educativo. Estos ideales reflejan los valores culturales, éticos y sociales de cada época y determinan qué se considera esencial enseñar y aprender. Por ejemplo, en la Grecia clásica, la educación buscaba formar ciudadanos virtuosos y capaces de participar en la vida política. En la Edad Media, el objetivo era transmitir la fe y los conocimientos religiosos, y en la modernidad se prioriza el desarrollo integral del individuo, la autonomía y la preparación para la vida en sociedad. De este modo, los ideales educativos guían tanto el contenido como los métodos de enseñanza y muestran cómo la educación se adapta a las necesidades y aspiraciones de cada tiempo. El factor de las reformas de las autoridades públicas. Finalmente, las reformas impulsadas por las autoridades públicas han tenido un papel decisivo en la historia de la educación. Gobiernos y organismos estatales pueden transformar los sistemas educativos a través de leyes, programas y políticas que amplían el acceso, modernizan los métodos de enseñanza o redefinen los objetivos de la educación. Desde la creación de escuelas públicas obligatorias hasta la implementación de reformas curriculares innovadoras, estas acciones reflejan la intención del Estado de formar ciudadanos preparados para los desafíos sociales, económicos y culturales de su tiempo. Así, las decisiones de las autoridades no solo afectan la organización del sistema educativo, sino que también modelan la manera en que una sociedad concibe la educación como derecho y herramienta de progreso. Historia de la educación. Etapas. Ahora que hemos explorado los factores que influyen en la historia de la educación, es momento de adentrarnos en sus principales etapas. La educación no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. Cada periodo histórico ha presentado características, objetivos y métodos distintos, influenciados por la cultura, la sociedad, la política y la economía de su época. Conocer estas etapas nos permite comprender cómo ha evolucionado la enseñanza desde sus formas más primitivas hasta los sistemas educativos modernos que conocemos hoy, y cómo cada etapa ha sentado las bases para la siguiente. A continuación, mencionamos las 10 etapas. 1. Etapa de la educación primitiva. La educación primitiva se remonta a los primeros grupos humanos y se caracterizaba por ser informal, práctica y directamente vinculada a la supervivencia. No existían escuelas ni maestros en el sentido moderno. Los conocimientos se transmitían de manera oral y práctica, a través de la experiencia diaria y la observación. Los niños aprendían habilidades esenciales para la vida, como cazar, recolectar, fabricar herramientas o elaborar refugios, así como normas de convivencia y tradiciones del grupo. Esta etapa refleja cómo, desde sus inicios, la educación ha estado íntimamente ligada a las necesidades y valores de la sociedad en la que surge. 2. Etapa de la educación oriental. La educación oriental se desarrolló en las antiguas civilizaciones de Asia, como Egipto, China, India y Mesopotamia, y se caracterizó por su rigor, disciplina y conexión con la religión y la moral. En estas sociedades, la educación tenía como objetivo formar individuos que comprendieran su papel dentro de la familia, la comunidad y el Estado, transmitiendo conocimientos prácticos, culturales y espirituales. Se enseñaban desde habilidades agrícolas y artesanales hasta lectura, escritura, matemáticas y valores éticos, siempre bajo la guía de maestros especializados. Esta etapa demuestra cómo la educación estaba profundamente vinculada a la estructura social, la autoridad política y los ideales religiosos de cada civilización oriental. 2. Etapa de la educación clásica. La educación clásica se desarrolló en la antigua Grecia y Roma y se caracterizó por su énfasis en la formación integral del individuo. En Grecia, especialmente en Atenas, la educación buscaba cultivar la mente y el cuerpo,
formando ciudadanos capaces de participar activamente en la vida política, artística y filosófica, mientras que en Esparta estaba orientada principalmente a la disciplina militar y la obediencia. En Roma, la educación combinaba elementos prácticos y culturales, preparando a los jóvenes para la vida pública, la administración y la ciudadanía. La educación clásica sentó las bases del pensamiento pedagógico occidental, destacando la importancia de los valores cívicos, la retórica, la filosofía y las artes como elementos esenciales en la formación de personas completas y responsables. 3. Etapa de la educación medieval. La educación medieval se desarrolló en Europa durante la Edad Media y estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia y la religión. Su principal objetivo era formar personas capaces de comprender y difundir la fe cristiana, así como conservar el conocimiento heredado de la antigüedad. La enseñanza se centraba en la lectura de textos sagrados, la gramática, la retórica y la lógica, y se impartía principalmente en monasterios, catedrales y, posteriormente, en las primeras universidades. La educación estaba reservada en gran medida a la élite religiosa y noble, mientras que la población común recibía una formación más práctica y limitada, relacionada con oficios y habilidades necesarias para la vida diaria. Esta etapa muestra cómo la educación podía estar al servicio de la religión y del poder, condicionando quién podía acceder al conocimiento y con qué propósito. 4. Etapa de la educación humanista. La educación humanista surge durante el Renacimiento, marcando un giro profundo respecto a la enseñanza medieval. Se caracteriza por poner al ser humano en el centro del aprendizaje, valorizando la razón, la creatividad y el desarrollo integral de la persona. Inspirada en los ideales de la antigüedad clásica, la educación humanista promovía el estudio de la literatura, la filosofía, las artes y las ciencias, con el objetivo de formar individuos críticos, cultos y capaces de contribuir al progreso de la sociedad. Esta etapa refleja la transición de una educación centrada en la religión hacia una educación que reconoce la capacidad y dignidad del ser humano como protagonista de su propio conocimiento. 5. Etapa de la educación cristiana reformada. La educación cristiana reformada se desarrolló a partir de la Reforma protestante en los siglos XVI y XVII y se caracterizó por su énfasis en la instrucción religiosa y moral, así como en la alfabetización de la población. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino promovieron la educación como un medio para que cada individuo pudiera leer y comprender la Biblia por sí mismo, fortaleciendo la responsabilidad personal y la conciencia ética. Esta etapa impulsó la creación de escuelas y la enseñanza sistemática para niños y jóvenes de diferentes estratos sociales, marcando un avance hacia una educación más accesible y centrada en la formación integral del individuo dentro de la sociedad. 6. Etapa de la educación realista. La educación realista surge principalmente durante los siglos XVII y XVIII, en el contexto de la Ilustración, y se caracteriza por centrarse en la observación de la realidad, la experiencia y la formación práctica del individuo. A diferencia de las corrientes anteriores, que priorizaban la instrucción religiosa o el estudio de los clásicos, la educación realista buscaba preparar a los estudiantes para la vida cotidiana y la participación activa en la sociedad. Se fomentaba el aprendizaje de ciencias, matemáticas y conocimientos prácticos, promoviendo el pensamiento crítico y la autonomía. Esta etapa representa un paso hacia una educación más objetiva y funcional, orientada tanto al desarrollo personal como al progreso social. 7. Etapa de la educación racionalista y naturalista. La educación racionalista y naturalista se desarrolló principalmente entre los siglos XVII y XVIII y se centró en respetar la naturaleza del ser humano y estimular su razón. Los pensadores racionalistas como Descartes promovían la formación basada en la lógica, la reflexión y la disciplina intelectual, mientras que los naturalistas como Rousseau defendían la educación basada en la observación, la experiencia directa y el respeto por las etapas del desarrollo infantil. Esta etapa marcó un cambio importante en la pedagogía, al reconocer que la educación debía adaptarse a las capacidades y necesidades del estudiante, equilibrando el desarrollo intelectual con la formación moral y emocional y sentando las bases de la educación moderna centrada en el alumno. 8.
Etapa de la educación nacional. La educación nacional surge en el siglo XIX con la consolidación de los estados modernos y la necesidad de formar ciudadanos conscientes de su identidad, derechos y deberes dentro de la nación. Esta etapa se caracteriza por la creación de sistemas educativos públicos, obligatorios y laicos, orientados a integrar a todos los miembros de la sociedad, fortalecer la cohesión social y promover valores cívicos y patrióticos. La educación nacional buscaba, además, unificar criterios de enseñanza, desarrollar competencias básicas y garantizar que la población pudiera participar activamente en la vida política, económica y cultural de su país. Así, se establece un vínculo estrecho entre educación, Estado y construcción de la identidad nacional. 9. Etapa de la educación democrática. La educación democrática se consolida principalmente en los siglos XIX y XX y se centra en formar ciudadanos activos, críticos y participativos dentro de la sociedad. Su objetivo es garantizar el acceso a la educación para todos, promover la igualdad de oportunidades y fomentar valores como la libertad, la justicia y la cooperación. Este enfoque reconoce al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, estimulando el pensamiento crítico, la responsabilidad y la participación en la toma de decisiones. La educación democrática refleja la relación directa entre educación y sociedad, mostrando cómo un sistema educativo inclusivo y participativo puede fortalecer la cohesión social y el desarrollo de comunidades más justas y equitativas. En conclusión, a lo largo de este recorrido por la historia de la educación, hemos visto cómo la enseñanza ha evolucionado junto a la humanidad, reflejando los valores de cada época, los cambios sociales, políticos y económicos, y los ideales que cada sociedad ha querido transmitir a sus nuevas generaciones. Desde la educación primitiva hasta los sistemas democráticos actuales, cada etapa nos muestra que educar es mucho más que transmitir conocimientos. Es formar personas capaces de pensar, crear y transformar su mundo. La historia de la educación nos enseña que cada esfuerzo por enseñar y aprender ha dejado una huella en la humanidad y que hoy, más que nunca, la educación sigue siendo la clave para construir sociedades más justas, inclusivas y conscientes de su potencial. Aprender de nuestra historia nos inspira a continuar avanzando, para que cada generación tenga la oportunidad de crecer y contribuir al futuro que soñamos.